Esa noche de viernes empezó como cualquier otra. Una casa tranquila, solo nosotros dos, abandonados a nuestra suerte. Nuestros padres se habían ido de la ciudad, dejándome sola con Evan, mi hermanastro. A primera vista, nada de esa noche parecía inusual. Me senté en la sala, revisando mi teléfono, escuchando los tenues sonidos de Evan moviéndose por la cocina. Era cómodo, rutinario, no habíamos sido muy cercanos antes de esto. Cuando mi padre se casó con la madre de Evan hace 2 años, recuerdo haber pensado en lo diferentes que éramos. Yo era reservada, siempre observadora, siempre pensando las cosas antes de hablar. Evan, en cambio, tenía una naturalidad desenfadada, como si nunca le importara lo que pensaran los demás. Era de esos tipos que podían hablar con cualquiera en la sala y que pareciera que no les costaba nada. Pero supongo que por eso a veces me sentía como una extraña, incluso en mi propia familia. Aunque parecía encajar con tanta naturalidad en esta nueva vida, yo me mantenía al margen, manteniendo la distancia, observándolo desde el otro lado de la sala. No podía evitar preguntarme si él sentía esa misma desconexión o si era solo yo. Evan volvió de la cocina con un par de refrescos, me lanzó uno con una sonrisa despreocupada y se dejó caer al otro lado del sofá. Ya conocíamos la rutina: poner una película cualquiera, fingir que la estábamos viendo y evitar cualquier conversación significativa. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El silencio entre nosotros se sentía cargado, como si no estuviéramos diciendo algo. Empezaron los créditos iniciales, pero mi mente no estaba en la pantalla. No dejaba de mirar a Evan de reojo, preguntándome qué haría falta para que rompiéramos con esta rutina superficial. Cada vez que él me miraba, yo desviaba la mirada, fingiendo estar absorta en lo que estuviera pasando en la tele. Pero, sinceramente, no podría haberte contado nada de la película. Al volver a mirarlo, algo me impactó, la comprensión de que lo había estado mirando como si todavía fuera un extraño, alguien a quien debía mantener a distancia. Pero después de 2 años, tal vez era hora de admitir que éramos familia, o al menos algo parecido, y entonces, sin previo aviso, Evan se giró hacia mí, rompiendo el silencio. Oye, ¿alguna vez has pensado en lo raro que es esto? ¿Cómo nosotros, todo este asunto de la familia? Su voz era suave, no tan relajada como de costumbre, casi como si no estuviera seguro de querer que respondiera. Sentí que el corazón me latía un poco más rápido, sorprendida. A veces, dije con cuidado, preguntándome a dónde quería llegar con esto. O sea, no es exactamente lo que esperaba, pero supongo que ha salido bien, ¿no? Asintió, pero tenía la mirada fija en el suelo, como sumido en sus pensamientos. Sí, es que, no sé, parece que hemos estado patinando, fingiendo ser hermanos sin intentar ser nada en realidad, ¿sabes? Podía sentir la tensión creciendo, la verdad tácita flotando entre nosotros. Por una vez, no tuve un comentario sarcástico ni una evasión casual. No quería romper el momento, aunque fuera incómodo. Porque tal vez, solo tal vez, tenía razón, y tal vez yo también quería esa conexión, aunque me diera miedo admitirlo. Las palabras de Evan flotaban en el aire, más pesadas de lo que esperaba. No supe cómo responder. Durante mucho tiempo, me había conformado con que simplemente existiéramos juntos, sin necesidad de nada más profundo. Pero ahora, sentado allí en la penumbra, empecé a preguntarme si esa distancia no era simplemente natural, sino algo que yo había estado poniendo, un muro que había construido para simplificar las cosas. Se estiró en el sofá, con los brazos extendidos tras la cabeza, con la mirada fija en el techo como si buscara respuestas allí arriba. Lo seguí mirando, casi esperando que se riera, que rompiera el silencio con una broma, como siempre. Pero no lo hizo. En cambio, respiró hondo. Sabes, dijo, a veces siento que ni siquiera nos conocemos. Giró ligeramente la cabeza, su mirada se encontró con la mía, y por un instante vi algo vulnerable en sus ojos, algo que no había visto antes. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con más cautela de la que pretendía. Se encogió de hombros y volvió la mirada al techo. No sé. Solo pensé que cuando nuestros padres se juntaran, nos llevaríamos mejor. O sea, pensé que ya estaríamos más unidos. Hermanos de verdad, quizá.
Bajó un poco la voz, las palabras flotando entre nosotros casi como si temiera que lo despidiera. Algo dentro de mí se suavizó. Nunca lo había pensado así, ni siquiera había considerado que él pudiera querer más de esto, de nosotros. Para mí, siempre me había parecido tan seguro de sí mismo, como si no necesitara a nadie, y menos a mí. Pero al oírlo ahora, me di cuenta de que tal vez se sentía tan fuera de lugar como yo. Sí, dije en voz baja, asintiendo. Supongo que pensé lo mismo. Pero nunca fue fácil, supongo. Intenté mantener la voz firme, pero sentía esa misma vulnerabilidad infiltrándose en mis palabras. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno absorto en sus pensamientos. Era extraño sentir esa necesidad de ser sincero con él, de bajar la guardia. Había pasado tanto tiempo manteniéndolo a distancia, manteniendo nuestra relación superficial, solo para no tener que lidiar con las complicaciones de conectar. Pero ahora, con él ahí, tan inseguro como yo, ese muro no parecía tan necesario. Tras un momento, se movió, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Quizás deberíamos, no sé, intentar conocernos de verdad. Su voz era casi vacilante, como si no estuviera seguro de cómo respondería. Asentí levemente, sintiendo que el peso de esa barrera tácita entre nosotros empezaba a despegarse. Sí, dije con voz suave pero segura. Quizás sea hora de que lo hagamos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, algo genuino, casi aliviado, y en ese instante me di cuenta de que quizá no éramos tan diferentes después de todo. Ambos habíamos estado buscando algo, quizás sin darnos cuenta, un entendimiento, una conexión que fuera más allá de ser dos personas unidas por las circunstancias. Evan se recostó, estirándose de nuevo, un poco más relajado esta vez. Muy bien, dijo con una sonrisa. Dime algo que no sepa de ti. Reí suavemente, sorprendida. Ah, ¿por dónde empiezo? Se encogió de hombros, con ese brillo juguetón en la mirada. Por cualquier parte. Algo real, sin reservas. Respiré hondo, sintiendo esa extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Se sentía raro abrirme a él así, pero tal vez, solo tal vez, era hora de abrirle. Me recosté, mis dedos trazando patrones en la lata de refresco que tenía en la mano, intentando averiguar por dónde empezar. Una parte de mí aún dudaba, queriendo ignorar todo aquello, mantener nuestra dinámica segura y predecible. Pero entonces miré a Evan, esperando allí, genuinamente interesado, y algo en mí cambió. De acuerdo, empecé despacio, algo real. Aparté la mirada, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de compartir. Supongo que nunca me he sentido realmente como en casa. Incluso antes de que nuestros padres se juntaran, siempre estaba como fuera, mirando hacia adentro. La mirada de Evan se suavizó y asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Sin embargo, no dijo nada, solo escuchó, lo que me facilitó seguir hablando. Es que a veces siento que estoy en mi propio mundo, ¿sabes? Continué, sintiendo que las palabras salían con más facilidad de lo esperado. E incluso cuando estoy con gente, incluso con mi familia, supongo que no siempre me siento conectada. Me detuve de golpe, sintiéndome expuesta. Nunca le había dicho eso a nadie, nunca había admitido lo desconectada que a veces me sentía del mundo que me rodeaba. Me preparé, esperando que se riera o lo ignorara, pero en cambio, se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de la mía. De verdad, lo entiendo, dijo con una voz sorprendentemente suave. Yo también me siento así a veces. Como si simplemente estuviera flotando, siguiendo lo que se espera de mí, pero en el fondo, hay algo más, ¿sabes? Asentí, con una extraña sensación de alivio. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esto, como si él realmente comprendiera por lo que estaba pasando. Y en ese momento, me pregunté si tal vez habíamos sido más parecidos de lo que jamás me había dado cuenta. Evan se recostó, pensativo. Supongo que por eso quería que fuéramos más cercanos, admitió, con la voz casi en un susurro. Pensé que si alguien me comprendiera de verdad, quizá no me sentiría tan fuera de lugar. Era extraño oírlo hablar así, abriéndose de una forma que jamás esperé. Sentí que algo se derrumbaba entre nosotros,
que los muros que habíamos construido empezaban a derrumbarse. Y al mirarlo, me di cuenta de que quizá, solo quizá, él era la única persona que realmente podría entenderme, pero tan rápido como llegó el momento, sentí esa familiar necesidad de retirarme, de simplificar las cosas. No estaba segura de estar lista para esto, lista para arriesgarme a acercarme solo para ser decepcionada. Así que me encogí de hombros, intentando disimularlo. Sí, bueno, la familia es complicada, dije con voz suave, casi desdeñosa. Quizás sea más fácil mantener la calma, ¿sabes? Evan ensombreció un poco el rostro, como si supiera que me estaba echando atrás, pero no insistió. Solo asintió, regalándome una pequeña sonrisa comprensiva. Sí, puede ser, dijo, aunque había un dejo de decepción en su tono. Nos quedamos en silencio un rato después, ambos refugiándonos en nuestros pensamientos. Pero el aire entre nosotros se sentía diferente ahora, cargado de algo que no podía identificar. Sabía que había abierto una puerta, una que no podía cerrar fácilmente, y una parte de mí se preguntaba si tal vez, solo tal vez, valía la pena cruzarla. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era incómodo. En cierto modo, sentí que habíamos superado las palabras. Sabía que había bajado la guardia, aunque solo fuera un poco, y Evan no me había juzgado ni ignorado. Eso por sí solo era algo nuevo, algo que dejaba una extraña sensación de consuelo flotando en el aire. Después de unos minutos, Evan se levantó y desapareció en la cocina, dejándome sola con mis pensamientos. Oí que la puerta del refrigerador se abría y cerraba, y un momento después, regresó con 2 cervezas, entregándome una sin decir palabra. La tomé, mirándolo con una media sonrisa. Bueno, eso es algo que sé de ti ahora, dijo, rompiendo el silencio. A veces te sientes fuera de lugar. Lo entiendo. Volvió a sentarse, destapó su cerveza y dio un sorbo. Pero creo que eres más que eso, arqueé una ceja, sorprendida. ¿Más para mí? Asintió, pensativo. Sí. O sea, tú, siempre has sido un tipo callado, reservado, pero veo lo observador que eres. Te das cuenta de cosas que a los demás se les escapan. Piensas antes de hablar, lo cual es bastante raro hoy en día. No supe qué responder. Nadie me lo había señalado antes, o al menos no así. Se sentía extraño que alguien se fijara en esas pequeñas cosas de mí, sobre todo alguien que supuse que apenas me prestaba atención. Continuó, casi como si hablara consigo mismo, a veces desearía ser más así, ¿sabes? De verdad, pensar antes de actuar. Siempre he sido de los que se lanzan sin hacer preguntas, pero no siempre sale tan bien, lo miré con cierta sorpresa. Evan siempre me había parecido tan seguro de sí mismo, tan confiado, como si supiera exactamente quién era y a dónde iba. Oírle admitir sus dudas, aunque fuera de pasada, fue algo inesperado. Sí, pero eso es lo que te hace ser tú, dije, intentando animarlo. Eres de los que se arriesgan, que hacen que las cosas sucedan. Siempre te he admirado por eso. Rió suavemente, negando con la cabeza. Qué curioso, nunca lo había pensado así. Supongo que ambos vemos cosas en el otro que desearíamos tener. Tomó otro sorbo, mirándome con una leve sonrisa. Quizás nos equilibramos, ¿sabes? Sus palabras resonaron en mi interior, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que existía. ¿Equilibrio? Nunca lo había pensado así, pero quizá tenía razón. Quizás cada uno tenía cualidades que el otro necesitaba, y quizá ese era el propósito de ser familia, no solo compartir casa o apellido, sino encontrar la manera de ayudarnos mutuamente a crecer, a ser mejores versiones de nosotros mismos. La comprensión me inundó con una extraña mezcla de claridad y calidez. Durante mucho tiempo, había visto a Evan como lo opuesto a mí, alguien con quien no podía identificarme. Pero sentada aquí con él, sentí que la distancia entre nosotros se acortaba. Quizás tengas razón, murmuré, mirando mi cerveza. Quizás no seamos tan diferentes como pensaba. Nos sentamos allí, ambos atrapados en nuestros propios pensamientos, la habitación se sentía extrañamente íntima y, por primera vez, sentí que estaba empezando a entenderlo, no solo como mi hermanastro,
sino como alguien que había estado cargando con sus propias luchas, sus propias preguntas, y tal vez había estado buscando la misma conexión que yo había estado evitando todo este tiempo. Rompió el silencio de nuevo, con la voz más suave esta vez. Sabes, nunca le he dicho esto a nadie, pero siempre he tenido miedo de decepcionar a la gente. Supongo que por eso actúo con tanta confianza. Es como si siguiera adelante, la gente no viera que no siempre sé lo que hago. Lo miré, sorprendida por la cruda honestidad de sus palabras. Era como si me hubiera desprendido de una capa, dejándome ver una parte de él que ocultaba al mundo. Y en ese momento, sentí una oleada de empatía, una comprensión silenciosa que no esperaba. Sí, dije en voz baja. Lo entiendo. Durante un largo rato, no dijimos nada más. No hacía falta. El silencio entre nosotros era suficiente, un vínculo silencioso, una comprensión compartida. Y por primera vez desde que nos convertimos en familia, sentí que por fin empezábamos a hacer precisamente eso. A medida que avanzaba la noche, la conversación se desvió, tocando temas que nunca pensé que hablaríamos. Recuerdos de la infancia, momentos de los que nos sentíamos orgullosos, momentos de los que nos arrepentíamos. Cada historia, cada parte de nosotros que compartíamos, se sentía como un muro que se derrumbaba hasta que no quedaba nada más que honestidad. No me había dado cuenta de cuánto me había estado conteniendo, no solo con Evan, sino en general, y en ese momento, me sentí más conectada con él que nunca. Finalmente, sugirió que viéramos otra película, pero esta vez ninguno fingía estar interesado. Seguimos hablando, en voz baja, mientras aparecían los créditos finales, compartiendo historias que habían estado guardadas, sin contar, esperando el momento adecuado. Había una comodidad en la habitación ahora, una calidez que no había sentido antes. Era como si por fin pudiera ser yo misma a su lado, sin preocuparme por cómo me recibirían. En un momento dado, miré el reloj y me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Me estiré, bostezando, y Evan se rió. ¿Ya estás cansado? Sí, supongo, respondí con una leve sonrisa. Ha sido un día largo. Se recostó, cruzando los brazos tras la cabeza. ¿Entonces quieres irte a dormir? Asentí, consciente de repente de lo cerca que habíamos estado sentados. Una parte de mí quería seguir hablando, aferrarme a este momento un poco más, pero sabía que ambos tendríamos que dormir tarde o temprano. Me levanté y cogí las botellas vacías para llevarlas a la cocina, pero al girarme, Evan me detuvo con una pregunta. Oye, ¿te importa si me quedo en tu habitación esta noche? Preguntó con un tono despreocupado, pero con algo oculto, una vacilación, casi como si temiera que le dijera que no. Es que, ya sabes, ha sido un placer hablar así. No me importaría seguir así un rato más. Hice una pausa, sorprendida. No habíamos compartido habitación desde niños, pero, por alguna razón, no me parecía raro. De hecho, parecía una prolongación natural de la noche que habíamos pasado, una forma de prolongar esa conexión. Sí, claro, respondí, con un tono ligero, aunque el corazón me latía un poco acelerado. ¿Por qué no? Sonrió, saltando del sofá y siguiéndome por el pasillo hasta mi habitación. Una vez dentro, tiró una almohada al suelo y se acostó con los brazos cruzados tras la cabeza. Apagué la luz, deslizándome bajo las sábanas de mi cama, la habitación se sumió en una cómoda oscuridad. Durante un rato, nos quedamos allí en silencio, los únicos sonidos eran nuestra respiración y el suave crujido mientras nos acomodábamos. Estaba hiperconsciente de cada pequeño cambio, de cada respiración, pero el silencio no me resultaba incómodo. Al contrario, parecía una continuación de la conexión que habíamos estado construyendo toda la noche, algo tácito pero real. Oye, dijo después de unos minutos, con la voz suave en la oscuridad. ¿Te acuerdas de cuando éramos más jóvenes y nos quedábamos despiertos hablando de todo? Sonreí, aunque él no podía verme. Sí, cuando todo era más sencillo. Sí, murmuró, casi para sí mismo. Parece que no lo hemos hecho en mucho tiempo. Nos quedamos así, hablando en voz baja de viejos tiempos, compartiendo recuerdos que parecían a la vez lejanos y familiares. Y con cada historia, cada risa, sentía esa sensación de pertenencia afianzándose más en mi pecho.
Era algo que había estado extrañando, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba hasta ahora. Finalmente, ambos nos quedamos en silencio, y la conversación se fue apagando a medida que el sueño comenzaba a apoderarse de nosotros. Pero antes de quedarme dormida, lo oí decir, casi para sí mismo, me alegro de haberlo hecho. ¿Se siente bien? Y en ese momento, supe exactamente a qué se refería. Sentí que por fin habíamos cruzado un umbral, dejado atrás la vieja distancia y entrado en algo nuevo, algo real. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi habitación, proyectando un suave resplandor por toda la habitación. Parpadeé ante la claridad, volviendo poco a poco a la realidad. Por un instante, olvidé dónde estaba, los sucesos de la noche anterior me parecieron casi un sueño. Pero entonces miré a un lado y vi a Evan tendido en el suelo, con el rostro relajado, una expresión de paz que no había notado antes. Era extraño verlo así, desprevenido, tranquilo. Mientras yacía allí, los recuerdos de nuestras conversaciones volvieron a mí, cada uno un recordatorio de cuánto había cambiado entre nosotros. Sentí una calidez en el pecho, una silenciosa gratitud por la conexión que habíamos encontrado. Era como si hubiéramos dejado atrás el pasado y hubiéramos entrado en algo que se sentía como una verdadera familia. Finalmente, se despertó, frotándose los ojos al incorporarse. Me miró con una leve sonrisa soñolienta. Buenos días, dijo con la voz ronca por el sueño. Buenos días, respondí, imitando su sonrisa. Nos quedamos así un momento, sin decir nada. Había un silencio cómodo entre nosotros, uno que no necesitaba palabras. Por primera vez, sentí que no tenía que esforzarme tanto con él. Podía ser yo misma. Evan se estiró, mirando a su alrededor. Supongo que ya somos oficialmente familia, dijo con una sonrisa, suavizando el tono burlón de su voz con un tono genuino. Sí, supongo que lo somos, respondí, sintiendo una oleada de emoción que no sabía cómo expresar con palabras. Es bastante agradable. Asintió, pensativo. Sabes, nunca pensé que esto pasaría. Pensé que simplemente haríamos lo que fuera, cada uno por su lado. Pero esto. Hizo un gesto entre nosotros. Esto se siente diferente. Sí, asentí en voz baja. Así es. Volvimos a quedarnos en silencio, sintiendo el peso de lo que habíamos compartido. Y en ese silencio, me di cuenta de que ya no me sentía como una extraña. Durante mucho tiempo, había mantenido a la gente a distancia, con miedo de abrirme, de dejar que alguien viera mi verdadera yo. Pero con Evan, ese miedo se había desvanecido. No necesitaba levantar muros ni fingir, podía simplemente ser. Finalmente, bajamos las escaleras, donde nuestros padres ya habían regresado de viaje. Nos recibieron con una calidez despreocupada, ajenos al cambio que se había producido entre nosotros. Para ellos, éramos los mismos de siempre, dos hermanastros que se llevaban bastante bien, pero no eran especialmente unidos. No podían saber que todo había cambiado. A lo largo del día, Evan y yo intercambiamos miradas discretas, pequeñas sonrisas que solo nosotros entendíamos. Era como si compartiéramos un secreto, un vínculo que trascendía las palabras. Y aunque no lo hablábamos, sabía que ambos lo sentíamos, esa conexión, esa comprensión. Era algo inesperado, algo que no creía posible. Pero ahora que lo tenía presente, no podía imaginar la vida sin él. A medida que avanzaba el día, me encontré en paz, la inquietud persistente que había arrastrado durante tanto tiempo fue reemplazada por algo nuevo, algo cálido. No sabía a dónde nos llevaría este nuevo vínculo, no sabía si nos acercaríamos aún más o si nos distanciaríamos de nuevo. Pero una cosa sí estaba segura, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Y eso, más que nada, me hizo sentir que por fin había encontrado mi lugar.